Dios me los bendiga a todos. Es un privilegio poder compartirles la palabra el día de hoy. Creo que todo lo que se ha venido hablando, había una canción, creo que la número 2, todos me gustaron, ¿verdad? Pero la número 2 toca un poquito el tema, habla ahí algo sobre el tema que traigo hoy, y Evelyn también tocó un poquito sobre eso, ¿verdad? Entonces, bienvenidos a todos. Es un privilegio verles acá. El tema de hoy va a hablar sobre el silencio, ¿verdad? Los silencios de Dios, ¿verdad? Creo que el pastor hace unos días atrás me dijo que predicara, entonces me preparé, ¿verdad? Y gloria al Señor, ¿verdad? Porque me hace falta esto a veces. Vamos a ir a la historia bíblica que tengo hoy. Se llama en Mateo 15. Está Mateo 15, 21. No se las voy a leer todo, ¿verdad? Porque la otra parte la van a leer ustedes en la casa, ¿verdad? Yo voy a leer un poco. Mateo 15, 21 en adelante, ¿verdad? Esa historia está hasta el 28, ¿verdad? Entonces del 21 al 28, porque los que apuntan ahí. Dice, Jesús se dirigía de allí a la región de Tiro, en Sidón, y una mujer cananea de aquella región que se le acercó le gritaba: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija tiene un demonio que le hace sufrir mucho. Jesús no le contestó nada. Entonces sus discípulos se acercaron a él y le rogaron: dile a esa mujer que se vaya porque viene gritando detrás de nosotros. Hasta ahí lo voy a llegar, pero ustedes en su casa lo van a seguir leyendo. Momentos en que el silencio llega a ser tan profundo, yo me imagino que fue algo tremendo, ¿verdad? Un silencio profundo de Jesús. Dice que Jesús no le respondía nada. Jesús se quedó en silencio, ¿verdad? A veces nos va a pasar esto, ¿verdad? Muchas veces el Señor va a quedar en silencio. Como decía Evelyn, ¿verdad? Habló algo sobre esto, ¿verdad? Entonces, yo nada más está, mire, el tema que me va a tocar hablar hoy, y Evelyn hablando del silencio, ¿verdad? Muchas veces Dios se va a quedar en silencio, va a quedar en silencio, y nos va a dejar tal vez que nosotros hablamos y hablemos y hablemos, y Dios está en silencio. No obstante, algo va a ocurrir. Dios va a llegar el momento que Dios va a hablar. Primeramente, tenemos que considerar que si es cierto de que Dios muchas veces queda en silencio, Dios algunas veces guarda ese silencio por algo. Ahorita voy a ir desglosando un poco el tema, entonces vamos a ver por qué. Esta escena que vemos acá con esta mujer cananea es bien complicado, ¿verdad? Porque después le dice un poco más, ¿verdad? Y hasta la trata un poco, ¿verdad? Extraño ahí, ¿verdad? Porque le dice, no es digno de que el hombre, que el amo le dé el pan a los perrillos, ¿verdad? La trató de perro, ¿verdad? A esta mujer. Y hay gente que dice, Jesús es amor, ¿verdad? Sí, es amor, pero daba duro también. Así que hay que a veces que agarrarse. Es un periodo que nos parece interminable. Cuando Dios queda en silencio, es un periodo que a nosotros se nos hace eterno, ¿verdad? Nuestra fe es puesta a prueba, ¿verdad? En ese momento, nuestra fe es puesta a prueba, se constituye en la antesala de algo grande que va a ocurrir. Algo decía Josie sobre eso, ¿verdad? Que el silencio de Dios pasa algo grande, ¿verdad? O simplemente que no pase nada, ¿verdad? Para él, Dios obra de la manera que él quiera, él es Dios y él obra como le dé la gana, ¿verdad? Porque Dios, al final de cuentas, nosotros no podemos decirle, Dios haga esto de esta manera, Dios haga esto de aquí, porque Dios es Dios y lo va a hacer a su manera, le guste a usted o no me guste a mí, Dios lo va a hacer, ¿verdad? A veces queremos que Dios haga las cosas
a como yo quiero. Y Dios no lo va a hacer así. Pero Dios, a mí no me gusta que usted me trate así o que usted me pase por ese proceso. ¿Quién es usted? A Job le dijo, ¿dónde estabas tú? ¿Verdad? ¿Dónde estabas tú cuando yo formé todo lo que usted ve? Cuando yo fundé la tierra y todo eso, le dijo Dios a Job, ¿dónde está usted? ¿Y qué me va a decir usted ahora a mí? ¿Verdad? Entonces, ¿qué le vamos a decir nosotros a Dios ahora? Dios responde cuando hay fe de por medio, ¿verdad? El silencio de Dios tiene un propósito. Debemos apreciarlo desde esa perspectiva. A veces tenemos que apreciar el silencio de Dios. No se acostumbre, ¿verdad? Tampoco, porque tampoco es bueno. En el caso de esta mujer que describe Mateo en el Evangelio, el silencio tenía un propósito: conocer el grado de fe. Imagínense si esa mujer le hubiera dicho, Jesús, hijo de David, y lo deja por ahí. No sigue más, pero esa mujer insistió, Jesús, hijo de David, Jesús, que los discípulos se cansaron, Señor, dígale algo, mándela, tírela por un lado, pero haga algo. Los discípulos dijeron, Señor, haga algo, ¿verdad? Entonces, Jesús ese silencio lo guardó y esa mujer insistió. Y al final de la historia dice, grande es su fe, hágase como tú quieras. Dice que en el momento fue sana la muchacha, el demonio la dejó, ¿verdad? Entonces, pero luego de ser algo de esos argumentos en los cuales evidencia la confianza plena en la respuesta del Señor, esta mujer sabía que Jesús iba a dar la respuesta, no sabía cuándo, pero ella sabía que Jesús iba a hacer algo, ¿verdad? Y insistió, aunque la tratara de perro, ¿verdad? Y ella siguió. Sí, Señor, yo sé que no es bueno, pero hasta los perros comen de las migajas que caen de la mesa. Entonces Jesús quiso, wow, dice Jesús, no he visto fe como esta mujer, hágase como lo que tú pidas, ¿verdad? Entonces Jesús le respondió, aquí vamos, mujer, grande es tu fe, dice en el verso 28, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sana desde aquella hora, ¿verdad? Fue algo instantáneo, ¿verdad? Pero lo movió a Jesús la fe de esta mujer, ¿verdad? Entonces, a veces Dios guarda a ver cuál es nuestra fe o cómo nuestra fe, ¿verdad? Ya Dios se queda 15 minutos de silencio y ya estamos temblando, ¿verdad? Todos afanados y toda la cosa, ¿verdad? No, es esperar en el Señor. Dios solamente demanda que creamos. La medida de fe que creamos tener, sea grande o sea pequeña, ¿verdad? Tiene que ser tenemos una medida de fe todos. Jesús dice, como el grano de mostaza. Y ahí estaba la película, si no la vieron, esos, véanlo. Buenísima, ¿verdad? El grano de mostaza, es miniatura, ¿verdad? Y así es la fe. Jesús dice, todos tienen una medida de grano de mostaza. Está en cada quien si quieren hacerlo más grande, como la naranja o como lo que quiera, ¿verdad? O como la semilla de aguacate, que es más grande, ¿verdad? Entonces, vamos ahí. Si tan solo creemos, los milagros van a ocurrir. Si tan solo creemos, esta mujer creyó, ¿verdad? De que Jesús iba a hacer un milagro con la hija. Y lo hizo. Insistió. No es que, tampoco es que seamos positivos en todo, ¿verdad? Yo soy positivo y ya, le doy. Pero si no es la voluntad de Dios, usted puede ser muy positivo, pero si no es la voluntad de Dios, se va a reventar, ¿verdad? Dale, soy positivo, pero si no es la voluntad de Dios, está perdido. Vamos. Las 7 razones por las que Dios guarda silencio. Si tenemos fe, los milagros ocurren. Es una que va a pasar a todos. Dios va a querer enseñar a todos los hombres. En la Biblia, en un momento Dios guardó silencio. No necesitamos mucho análisis. Expresamos esa fe a través de los milagros. Creemos o actuamos en fe. No obstante, si Dios guarda silencio, hay por lo menos 7 razones.
por lo menos. No, no le voy a decir que solo son 7, habrán más, pero hoy vamos a tocar 7. Número 1, la falta de una fe sólida, no una fe, una fe, porque es una fe, ¿verdad? Una fe sólida. Si esperamos un milagro de Dios cada vez que clamamos, debemos asignarnos una fe sólida, como esta mujer tenía una fe inquebrantable, ¿verdad? Aunque la trataran como la trataran, la mujer siguió creyendo. Y a nosotros nos meten un pellizquito y ¡yeah! Lloramos horas, nos hacemos un mar de lágrimas, ¿verdad? Entonces, es una fe sólida, así parezca pequeña, tan como el Señor Jesús nos enseñó, como un granito de mostaza, ¿verdad? Y Jesús le dijo, esto está en Mateo 17:20, y Jesús dijo, porque ustedes tienen muy poca fe. Les aseguro que si tuvieran fe, aunque solo fuera del tamaño de una semilla de mostaza, le dirían a este cerro, quítate de aquí y vete al otro lado, y el cerro se quitará y nada le sería imposible. En la película el niño insistía, ¿verdad? Y hacía las manos así y todo, ¿verdad? No iba a pasar porque era positivismo de él, ¿verdad? Pero al final ocurrió un milagro. Por lo que él creyó al final, que había un milagro, ¿verdad? En esa película. Igual, si nosotros creemos, y lo que estamos creyendo va conforme a la voluntad de Dios, Dios lo va a hacer. Tal vez no va a ocurrir ya, porque Dios también nos deja ahí un tiempito a ver qué tanto va a ser nuestra fe, ¿verdad? Tal vez nos alarga un poco para ver si nuestra fe es firme o sólida, para ir al punto, sólida. Es importante que nosotros revisemos cómo nuestra fe. Es importante que nosotros revisemos cómo nuestra fe es sólida, es gelatinosa, así blandengue, ¿verdad? O cómo es nuestra fe, ¿verdad? 2. Pedimos para satisfacer nuestros deseos, nuestra carnucha, ¿verdad? Dios conoce las motivaciones de nuestro corazón, ¿verdad? Dios conoce las motivaciones de nuestro corazón cada vez que pedimos, como enseñar el apóstol Santiago. En Santiago 4:3 dice que nosotros pedimos y no recibimos porque pedimos mal. En Santiago 4:3, porque pedimos para nuestros placeres, nuestras cosas, ¿verdad? Yo quiero esto, yo quiero aquí, yo quiero allá, yo quiero el otro, ¿verdad? Y no es así, es mejor, ¿verdad? Y el Señor conoce todos nuestros anhelos, nuestros deseos, todo lo que hay en nuestro corazón. El Señor lo conoce, ¿verdad? Entonces, tenemos que saber pedirle al Señor. Cuando pidamos algo, debemos revisar si verdaderamente constituye una necesidad. ¿Es necesario que yo ore por esto? ¿Es una necesidad o es un placercito mío? ¿Verdad? Conozco el caso, dice en la historia, hay una historia que de una muchacha que oraba por un milagro. Pero al final de cuentas estaba orando diferente. Estaba pidiendo un milagro y al final de cuentas estaba orando por un novio. Era contradictorio, ¿verdad? Era un milagro. Un novio no es un milagro, ¿verdad? Al final de cuentas, tenemos que saber por qué orar, ¿verdad? No era la necesidad, ¿verdad? Ella oraba por un milagro, ¿verdad? Y al final de cuentas descubrió que era por un novio lo que estaba orando, ¿verdad? Era algo en la carne de ella, ¿verdad? Punto 3. Dios sabe realmente lo que necesitamos. Él mira más allá.
de cuánto nosotros podemos ver, ¿verdad? No, nuestra vista no ve tanto, ¿verdad? Más si estamos todos carnudos, ¿verdad? No vemos mucho más allá, ¿verdad? Y el Señor sí, el Señor ve más y conoce y sabe todo lo que yo voy a vivir, lo que cada uno de nosotros vamos a vivir, ¿verdad? El Señor lo sabe. Él realmente sabe si necesitamos algo o si no lo necesitamos. Y también Él sabe si eso que le estamos pidiendo nos va a dañar. Como decía yo hace ahora, trillonario.com. Y si señor usted lo hace trillonario.com y se pierde, ¿de qué le sirve tantos millones? De nada. Al final de cuentas, hay un pasaje bíblico, ¿de qué le vale al hombre ganar todo el mundo si al final de cuentas pierde su alma? ¿Verdad? De nada le sirve. Entonces, el Señor sí sabe lo que nos va a hacer daño y qué nos va a servir. Y Él sabe qué milagro nos conviene. Él sabe qué milagro nos conviene. Entonces, yo puedo estar pidiendo algo, pero si eso no me conviene, el Señor no me lo va a dar, porque eso va a ser para perderme a mí o para perderlo a usted, ¿verdad? Lo que usted está pidiendo. Esta muchacha oraba, dice, oraba por un milagro, pero al final de cuentas oraba por un novio. Y tal vez el Señor no le va a tratar porque tal vez el patojo que ella estaba viendo era un atravesado, ¿verdad? Entonces, el Señor tiene que, Él sabe lo que necesitamos. Mateo 6:8 dice, no sean como ellos, porque su padre ya sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Es su hijo Jesús. Dice que nuestro padre ya sabe lo que nosotros necesitamos y él ya lo sabe. Y a veces yo también he escuchado gente, no, yo no le pido al Señor porque el Señor sabe. Sí, pero a veces tenemos que abrir la boca, ¿verdad? Para pedirle al Señor. Porque yo me imagino que el hijo de Claudina quiere un regalo o unas tenis, vamos a poner un ejemplo, unas tenis. Es que mamá sabe que yo quiero unas tenis, que necesito unas tenis, no se las voy a pedir. Y Claudina puede verle hasta las tenis rotas, pero si no se las pide, no se las va a dar. Tal vez por misericordia de Claudina, se le salen los deditos, entonces le vamos a comprar las tenis, ¿verdad? Es un ejemplo, ¿verdad? Pero pasa eso. Dios, nosotros somos hijos del Señor. Nosotros necesitamos también pedirle a Él, ¿verdad? Pero tampoco hágase un pirigüeño, ¿verdad? Solo pide, 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 pide. No, tampoco. Vamos a ese otro punto, ¿verdad? Dice, la oración por un milagro debe ser sabia, dejar de un lado la necedad y el egoísmo. Mire, y a veces pasa eso, somos necios, necios, cabezones, jupones, decimos en Costa Rica, en pedir y pedir una cosa y se nos metió en una jupa que eso queremos. Y Señor, ya, no, eso no, eso no, eso no, eso no, ¿verdad? Y seguimos en lo mismo. O somos egoístas, ¿verdad? A veces somos muy egoístas pidiendo también. Entonces, tenemos que tener cuidado en eso, ¿verdad? 4. Clamamos por un milagro, pero hay pecado en nuestro corazón. Este es muy interesante, casi que encontré todos los que digo, este está buenísimo, ¿verdad? Dice, clamamos por un milagro, pero hay pecado en nuestro corazón. Dios es Dios. No se te olvide, Dios es Dios. Y no representa, y Él representante de un servicio asistencial. No es Dios no es nada más, porque yo vengo aquí, Dios me va a hacer el milagro, aunque perdí, ¿verdad? No, Él no es un bombero, tampoco, no es Dios bombero,
que te va a auxiliar cuando te quiera, o cuando usted tiene el agua hasta aquí, Él va a llegar, no, porque no la pidió cuando la tenía en los tubillitos. Entonces, Él conoce nuestra actitud al clamar. Por esa razón, algunas veces no responde, ¿verdad? Y a veces, ¿cómo le dijera? A veces nosotros somos muy tercos, ¿será la palabra? Creo que por ahí. Sabemos que estamos como la chiquita de la Llorona perdidos y seguimos en lo mismo, ¿verdad? Ah, Señor, es que usted tiene que hacerlo, usted, Dios, tiene que hacerlo. No, si nosotros estamos mal, hay pecado en nuestro corazón, Dios no va a responder, Dios no nos va a hablar. Tal vez por la misericordia de Él, tal vez por la misericordia de Él, nos hable. Pero si no, no. Salmos 66 dice, si observe iniquidad en mi corazón, el Señor no me escuchará. Si el Señor observa iniquidad en mi corazón, el Señor no va a escuchar mi oración, ni Él va a responder a mi oración. Debemos ir a Dios en santidad de corazón, con manos santas, dice la palabra, ¿verdad? Levantad manos santas, ¿verdad? Reconociendo la santidad del Dios al que clamamos, o al Dios que estamos orando, o al Dios que escuchamos, ¿verdad? Si hay pecado en el corazón, debemos pedir, ¿qué? Tenemos que pedir perdón, arrepentirnos, ¿verdad? Pedir perdón a Dios y arrepentirnos. Si no hay arrepentimiento, ¿usted piensa que Dios va a contestar? Jamás. No nos hagamos tarucos y la chimostrofia, ¿verdad? No va a responder. El Señor no va a responder. ¿Por qué? Hay algo mal en nosotros. 5. En ocasiones hay oposición espiritual a nuestro clamor también. La Biblia enseña que muchas veces la respuesta de Dios tarda porque hay oposición espiritual. Eso puede ser una de las razones del silencio del Padre. Pero yo por aquí estoy aquí, ¿verdad? Porque a veces la oposición no es tanto el enemigo, sino es porque nosotros mismos la ponemos con el punto que vimos atrás, ¿verdad? Hace un ratito. Dios no me responde porque hay un pecado en mi corazón, hay pecado en mi vida, ¿verdad? Y si estamos bien con el Señor, hay a veces oposición espiritual. Y aquí vamos, hay un ejemplo, pero clarísimo que está en Daniel, ¿verdad? Relata la experiencia que vivió el profeta Daniel, ¿verdad? De 21 días, que él oró al Señor y el Señor no respondía durante 21 días. Y eso está en Daniel 10:13, ¿verdad? Y el ángel llega y dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso por 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los primeros y principales, vino a mi ayuda, ya que yo había sido dejado allí con los reyes de Persia, ¿verdad? Hubo oposición espiritual y a veces nuestras oraciones o no escuchamos o el silencio de Dios es porque hay oposición del enemigo. No escuchamos a Dios porque hay oposición o hay un silencio de Dios porque hay una oposición. Por eso hay que comprender de perseverar. El pastor nos ha dicho mucho, hay que perseverar, perseveren, ¿verdad? No sea de eso que hoy está y dura un mes y al mes vuelve a venir y el otro mes vuelve a venir. No, hay que ser perseverantes, constantes. Porque muchas veces el silencio de Dios es porque no somos obedientes, no somos perseverantes, ¿verdad?
y circunstancias como la de Daniel, oposición, para que la respuesta venga, ¿verdad? O para que usted pueda escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Entonces, tenemos que ser perseverantes, ¿verdad? Constantes. Dios puede estar en silencio, pero si somos constantes, llegará un momento en que esa oposición se rompe, ¿verdad? Pero si yo digo, no me contestó, me quedo brazos cruzados aquí, no más. ¿Sí? ¿Qué pasó? Nunca le va a contestar porque dice Dios, no, no quiere la respuesta, no quiere pagar el precio, ¿verdad? Solo quiere las maduras, ¿verdad? No quiere las verdes cuando el problema se viene, ¿verdad? Punto 6. Hay situaciones no resueltas que levantan una barrera a nuestra oración. Hay situaciones no resueltas que levantan una barrera a nuestra oración. Ese es el punto 6, ¿verdad? Puede que haya problemas sin resolver a nivel familiar o con otra persona. Falta de perdón, no sé. Creo que la más constante o la que más se ve es como la falta de perdón, ¿verdad? Es como el problemita que tenemos más común en los seres humanos, la falta de perdón, ¿verdad? Entonces, eso impide, eso es una barrera. Hasta mismo Jesús lo dijo. Si usted va a dar una ofrenda y tiene algo contra su hermano, deje la ofrenda aquí, vaya a pedirle perdón a su hermano, y después viene y entregue la ofrenda. Ahí está el detalle, dijo nuestro finado Cantinflas, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Pedir perdón. Muchas veces nos traga. Un día esto hablaba con una señora y me dice, muchas veces yo me he tragado mi orgullo. Y yo decía, orgullosa esta mujer, ¿verdad? Muchas veces nuestro maldito orgullo, por no decir porque bendito no es, ¿verdad? Nuestro maldito orgullo no nos deja muchas veces pedir perdón. Mire, y se rompe todo un montón de cosas ahí. Y esa barrera se rompe, se cae todo, ¿verdad? Cuando nosotros pedimos perdón. Y nuestras oraciones van directo, ¿verdad? No hay oposición, no hay nada, no hay una barrera que detenga nuestra oración. A veces no pasan, pero ni el cielo nace nuestra oración por lo mismo, ¿verdad? Por esas barreras que tenemos, por falta de perdón, un montón de cosas, envidia, celos, contiendas, todas las cosas que nos han enseñado, ¿verdad? Entonces, tenemos que solucionar esos problemas, pedir perdón, resolver esas cosas que tenemos para que nuestra oración no tenga esa barrera y también a nuestra oración llegar arriba, romper esa barrera, llegar arriba, entonces podemos escuchar la voz de Dios. Ya Dios, ahora sí, te escucho, Señor, puedo escuchar tu voz, ¿verdad? Si deseamos levantar manos santas al Señor cuando clamamos por un milagro, debemos resolver situaciones pendientes en nuestro hogar, familia, amigos, parientes, ¿verdad? Hasta con compañeros de trabajo, con las personas que nos rodean. Hay un pasaje, creo que está en 1 Pedro 3:7, si no me equivoco, que dice, de igual manera ustedes esposos sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada, ¿verdad? Y ambos son herederos del grado don de la vida, así nada estorbará las oraciones de ustedes.
aquí me metí un garrotazo yo mismo, ¿verdad? El Señor me lo dio, ¿verdad? ¿Verdad? Porque dice, y así no serán estorbadas nuestras oraciones cuando nosotros tratamos a nuestras esposas con comprensión, respeto, porque dice que son más delicadas, son bajo vaso frágil, ¿verdad? Dice la palabra. Entonces, si yo soy no tan delicado ni tan comprensivo, dice que nuestras oraciones, al final del versículo, van a ser estorbadas. Así nada estorbará nuestra oración. Si nosotros somos como, empieza el versículo ahí, si somos respetuosos, si somos comprensivos, dice que nuestras oraciones no van a ser estorbadas. ¿Qué? ¿Verdad? Entonces, tenemos que ser comprensivos. Aquí para los maridos, las esposas están contentas, ¿verdad? Aquí para los maridos, ¿verdad? Que nosotros tenemos que ser comprensivos en este punto, ¿verdad? Porque dice, para que levantemos manos santas. Si no somos comprensivos, al final de cuentas, si no tratamos a nuestras esposas como vaso frágil, quiere decir que hay algo que va a estorbar nuestra relación. Entonces, por más que creamos que somos santos, no estamos tan santos, ¿verdad? Entonces, tenemos que ser un poquito delicados en ese punto, ¿verdad? Frágil, ceder muchas veces, ¿verdad? Ser comprensivos como buenos, para ser buenos esposos, respetuosos, ¿verdad? Vamos al punto 7. Ya casi para ir terminando. No pedimos conforme a la voluntad de Dios. Y esto lo dejé último porque creo que es como el de todos, a veces erramos, ¿verdad? Pedimos y nunca pedimos la voluntad del Señor. El Señor guarda silencio cuando pedimos en nuestras fuerzas. Y creo que muchas veces hemos cometido el error, ¿verdad? Que pedimos y no pedimos la voluntad del Señor, ¿verdad? Pedimos a nuestro sabor y antojo, como dice nuestro pastor, ¿verdad? A sabor y a nuestro antojo. Procurando hacer lo que queremos. Muchas veces pedimos, procurando hacer lo que a mí me dé, ¿verdad? Lo que yo quiera hacer, ¿verdad? Señor, te pido esto, pero quiero hacer esto. Señor, pido esto, pero hago lo otro. Y tú dices, ¿para qué le voy a contestar si al final de cuentas va a hacer lo que te quiera? Pero cuando nosotros pedimos, Señor, pido esto, pero que sea su voluntad. Y a veces ha pasado, yo he tenido experiencias con gente que ha hablado conmigo y me dice, es que yo le pedí a Dios su voluntad, pero yo no, y Señor obra la voluntad, pero yo no quería que Dios obrara así. ¿Y la voluntad de Dios? ¿Y qué culpa tiene Dios? Y al final de cuentas, usted no pidió la voluntad. ¿Verdad? Cuando nosotros pedimos la voluntad, agárrese. Porque y tal vez usted dice, yo quiero, le estoy pidiendo un carro al Señor. La voluntad del Señor es que le va a dar un carro. Señor, yo quiero un Hilux para pedirle ahí. Pero el Señor dice, no, un Hilux no te va a servir. Te voy a dar estos otros, los Mercedes, que son un cerradito muy bonitos. Te voy a dar un Mercedes-Benz. Es más bonito. Y dice, no, yo no quiero el Mercedes-Benz. Y usted hace el berrinche. Al final de cuentas, ¿qué? No es la voluntad del Señor que usted tenga el Mercedes-Benz. Usted no le pide un carro, pero usted quería el Hilux, ¿verdad? Entonces, aténgase. Entonces, tenemos que saber muchas veces cuando pedimos la voluntad del Señor, ¿verdad? Usted pide la voluntad del Señor, Dios no va a orar a la manera que usted quiera. Y la voluntad de Dios no es la voluntad suya. Al final de cuentas, la voluntad de Dios no es mi voluntad, ¿verdad? Entonces, ¿quién se tiene que acoplar? ¿Dios o yo? Yo, ¿verdad? Yo me tengo que acoplar a la voluntad de Dios. No que Dios se acople a mi voluntad, porque ya imagínense. Así no, ¿verdad? Entonces, no nos sujetamos a la voluntad de Dios.
¿verdad? El apóstol Juan nos escribe, ya en primera de Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos delante de él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Quiere decir que si yo estoy pidiendo algo en mi voluntad, Dios no va a escuchar esa oración. Pero nosotros nos encanta o nos gusta, me encanta es una palabra no muy bonita, ¿verdad? Nos gusta como que Dios se acople a lo que yo quiero, ¿verdad? Y después dice, pero es que Dios no me oye, es que Dios no me oye, es que Dios no me oye. ¿Y ahí, cabezón? Si, si no está pidiendo la voluntad de Dios, dice que si oramos conforme a la voluntad de Dios, Él va a oírnos. Si oramos conforme a la voluntad de Él va a escuchar nuestra oración. Permita que Dios sea glorificado en cada milagro que ocurra en nuestra vida. Él debe en todo momento hacer su voluntad. Y con esto es que nosotros glorifiquemos el nombre de Dios con todo lo que Él haga. Sea bonito, sea feo, o nos guste o no nos guste. Al final de cuentas, es la voluntad de Él. Hay otras razones, muchas razones. Yo solo 7, ¿verdad? No quiere decirle que solo son estas 7 y que esto es encierre en un cuadro, que estas son las 7 y no hay más. No. Hay más razones, pero hoy solo vimos 7. Por supuesto, hay un sinfín de razones más por cual Dios guarda silencio, ¿verdad? Hay muchas razones. Cuando no tenemos pecados confesados y si seguimos, hay muchas otras razones por la cual, por la cual Dios guarda silencio. Perdón. Pero aquí hemos abarcado estas 7. Lo importante de evaluarnos nuestra forma de orar es con qué actitud vamos, con qué actitud vamos a la presencia de Dios a clamar. ¿Cuál es nuestra actitud cuando nosotros vamos a la presencia del Señor? Cuando nosotros vamos a orar. ¿O con qué actitud estamos delante de la presencia de Dios? ¿Qué actitud tengo yo? ¿Que hay algo que no le agrada al Señor? Y yo quiero que Dios me responda y yo vengo con todas mis cochinadas cargadas y no quiero despojarme de todo eso que tengo. Con esas actitudes, Dios no va a escuchar nuestro clamor. Si Dios nos ha dicho, corrija algo, hagámoslo. Cuanto antes mejor. ¿No? Corriendo más rápido, es decir, hay un dicho que dice, corriendo más rápido, ¿verdad? Entonces, entre más rápido, mejor. Entonces, si Dios, yo vengo, mire, y a veces tenemos actitudes arrogantes cuando venimos delante del Señor. Como pensamos que lo merecemos todo y llegamos, Dios, es que ya, papá. Mire, no somos merecedores de todo. Entonces, con actitudes arrogantes, mire, a veces va uno a un lugar, a una tienda o algo así, y lo atiende usted, la que está en la caja o algo así, con una actitud arrogante, usted no desea pues, ni volver a comprar ahí, ¿verdad? Imagínense si nosotros llegamos delante de la presencia y con esa misma actitud, ¿con qué ganas va a tener el Señor de respondernos a nosotros? ¿Verdad? Entonces, tenemos que tener cuidado con nuestras actitudes
que tenemos para llegar delante de la presencia del Señor. Nuestro Dios amado es un Dios de milagros. No hay una razón para pensar que tendremos obstáculos para las respuestas a nuestro clamor, ¿verdad? Si estamos bien con Él, ¿verdad? Sin embargo, en cada caso que solo haya un silencio en medio de nuestras oraciones, debemos revisar cuáles pueden ser las razones y reprender o volver al camino que hemos dejado, aplicando ajustes a nosotros, ¿verdad? Dios desea manifestarse con poder en su vida y en mi vida, pero está en nosotros si queremos o no. Al final de cuentas, no escuchamos la voz de Dios, no es por culpa de Dios, sino es por culpa de nosotros. Y eso era lo que el Señor me dio. Entonces, que Dios me lo bendiga